Capítulo 7. El silencio entre los mundos. La nave Alcyon se alejó de la Tierra con un rugido que se volvió un susurro en el vacío. En la sala de control, Padme miraba por la escotilla mientras el planeta azul se volvía una esfera lejana, flotando entre las estrellas. No había lágrimas, pero sí una quietud profunda. Atrás quedaban los caminos de tierra, los motores con olor a diésel y las estaciones polvorientas. Ahora, todo era acero pulido, botones táctiles y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Confirmado, trayectoria estable, anunció Erik Alborsen desde su consola, con la voz tranquila de quien ya había visto demasiadas cosas para sorprenderse. Todos los módulos funcionales. Radiación en rango aceptable, agregó Lila, revisando sus datos médicos con atención casi maternal. Tomás Calderón, en cambio, no decía nada. Observaba las pantallas como si fueran rocas antiguas a las que debía descifrarles el secreto. Sus dedos marcaban ritmos lentos sobre una taza de café, que apenas tocaba. En la sección trasera, el equipo militar se despojaba del peso del despegue. El sargento Noabrick se acomodó en uno de los bancos acolchados sin decir palabra. Estaba acostumbrado al ruido de motores, pero no al silencio total. A su lado, Mateo Reyes desabrochó el casco y lanzó un largo silbido. Che, esto sí que es otra cosa. Ni en las pelis. Cierra la boca, Reyes, murmuró la capitana Liwei sin mirarlo, más concentrada en su datapad que en la vista majestuosa del cosmos. Erika Torne, la teniente más joven, se paró frente a la ventana principal. Por un instante dejó de ser militar. Sus ojos eran apenas dos faros perdidos en la oscuridad infinita. Luego volvió a su compostura y se retiró sin una palabra. La nave Alcyon tenía 3 niveles, el superior, donde estaban los controles, observación y navegación, el intermedio, con laboratorios, camarotes y áreas comunes, y el inferior, una bodega modular que se reorganizaba según la misión. Todo estaba automatizado, pero cada día requería ajustes manuales, chequeos y calibraciones. Durante los primeros días, la rutina era simple. Comidas programadas, ejercicios físicos, simulaciones, informes. La IA de a bordo, Senda, se encargaba de asistirlos con voz suave y clara. Buenos días, Padme. Temperatura corporal dentro del rango óptimo. Te recomiendo una hidratación antes del turno de maniobras, decía con tono casi afectuoso. Gracias, Senda. ¿Qué haría sin vos? Respondía Padme mientras se colocaba los guantes de la sala de control. La distancia con la Tierra aumentaba por segundos. No había marcha atrás. Las semanas comenzaron a sucederse como olas silenciosas. No había días ni noches, solo ciclos artificiales de luz y descanso. Senda se encargaba de mantener el ritmo circadiano de la tripulación, modulando la iluminación con precisión quirúrgica, reproduciendo sonidos suaves al despertar y voces humanas grabadas para evitar el aislamiento extremo. Cada miembro del equipo encontraba su rutina. Erik pasaba horas en el laboratorio del módulo superior, monitoreando el pequeño reactor que les daba energía. El núcleo, blindado y elegante, era su creación más precisa, y cada ajuste le daba la misma satisfacción que afinar un reloj antiguo. Lila rotaba entre los chequeos médicos, cultivos celulares y simulaciones biológicas. Había instalado un pequeño jardín en uno de los compartimentos laterales, algas, hongos, y unas flores lilas resistentes a la radiación que había traído como amuleto. Es importante que algo crezca, decía con serenidad. Aunque sea simbólicamente. Tomás pasaba la mayoría del tiempo en la bodega inferior, solo. Estudiaba mapas geológicos de Marte, calibraba sensores, revisaba las muestras virtuales que esperaban encontrar. En una esquina había pegado una foto de la quebrada de Humahuaca. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, se expresaba con claridad quirúrgica. El equipo militar mantenía entrenamientos físicos rigurosos. En una sala de gravedad simulada, Briggs organizaba rutinas como si estuvieran en campaña. Si van a pisar Marte, más les vale que no se doblen un tobillo el primer día, gruñía. Mateo, siempre con una sonrisa a medio hacer, alternaba entre entrenar, comer y sentarse a conversar con Senda, como si la IA fuera un compañero más.
Che, Senda, ¿alguna vez soñás? Preguntó una vez, con tono melancólico. No tengo sistema onírico, Mateo. Pero sueño con respuestas, contestó ella, y el argentino soltó una carcajada corta. Ah, bueno, sos más poeta que yo. Erika mantenía un perfil bajo pero meticuloso. Se turnaba con Li Wei para realizar chequeos de seguridad, patrullas internas y análisis de protocolos. Ambas eran extremadamente profesionales, pero diferentes, donde Li Wei era fría como una hoja de cálculo. Erika tenía una intuición aguda, como si pudiera presentir los errores antes de que aparecieran. Padme, por su parte, pasaba gran parte del día en la sala de mando, monitorizando la navegación. Aunque todo era automático, ella insistía en controlar todo. A veces, mientras flotaba cerca de los controles, su mirada se perdía en la oscuridad. Una noche, o lo que Senda determinaba como noche, la alarma de comunicación parpadeó. No era urgente, pero sí inesperada. Paquete entrante, anunció Senda. Transmisión encriptada. Sin firma. Procedente de región intermedia entre Tierra y Marte. ¿Qué tipo de señal? Preguntó Padme, ya sentada al frente del panel. Ondas de compresión variable. No se ajusta a ningún protocolo actual. Podría ser una transmisión automatizada antigua, ¿o no? La tripulación se reunió en la sala de datos. La señal era un pulso irregular, apenas una vibración modulada. Eric frunció el ceño. No es ruido. Hay estructura. Es un código. Pero no es binario, acotó Lila. Esto es más viejo. Más crudo. Intentaron aplicar algoritmos de decriptado, modelos de patrones, incluso música. Senda ofreció varios esquemas, sin éxito. No encaja con nada. Pero no es un error. Alguien quiso ocultar esto, dijo Li Wei. ¿Un mensaje que nos esperaba? Susurró Erika, como si al decirlo se activara algo más. No llegaron a ninguna conclusión esa noche. Padme, antes de dormir, guardó una copia local del archivo. Si nos quiso encontrar, lo hizo. El sexto mes llegó como un suspiro helado. El rostro de Marte, aún distante, comenzaba a asomar en las visuales frontales, un disco rojizo cada vez más nítido, suspendido en la negrura infinita. La atmósfera dentro de la Alción cambió sin que nadie lo dijera en voz alta. Todos lo sentían. Los entrenamientos se intensificaron. Briggs ordenaba simulacros diarios de descenso, protocolos de emergencia y prácticas con los trajes EVA. Mateo dejó las bromas por unos días. Hasta Tomás subió al comedor más seguido. Se ve, cada vez más cerca, dijo, una tarde, mientras miraban por la escotilla lateral. Nadie respondió, pero nadie dejó de mirar. Padme dormía menos. Soñaba con motores fallando, con polvo en los ojos, con el silencio. Senda empezó a notar patrones de ansiedad generalizados y activó módulos de soporte emocional. Música suave. Aromaterapia. Frases neutras. La Alción ha mantenido un 100 operatividad, le dijo a Padme una noche, mientras ella repasaba los códigos de aterrizaje. Todo está preparado. No me preocupa la nave, Senda. Me preocupa todo lo que no puedo prever. Un día antes del inicio de la aproximación final, la tripulación entera se reunió en el módulo común. Eric trajo café concentrado. Lila sirvió té de su pequeño jardín. Briggs no se sacó el chaleco, pero permitió que Mateo pusiera una canción. Li Wei miró su datapad, como siempre. Erika, sentada con las piernas cruzadas, repasaba mentalmente protocolos. Tomás mantenía una distancia tranquila. Padme levantó la vista. Mañana cambia todo. Hoy solo quería agradecerles. Nadie dijo nada de inmediato. En la cabina de mando, Marte ya ocupaba toda la pantalla frontal. Montañas, cañones, desiertos interminables. Esperándolos. Padme encendió los sistemas de aproximación. Senda desplegó los primeros cálculos de inserción orbital. El zumbido de los motores de corrección llenó el ambiente.
Estamos entrando en zona de desaceleración. Comienza la fase de inserción orbital en 12 horas, anunció la IA. Condiciones óptimas. Velocidad nominal. Trayectoria perfecta. Padmé se ajustó el arnés. Vamos, Alción. Hacelo como en los simulacros. Las luces bajaron un nivel. La nave vibró, suave. El silencio se volvió solemne. Y Marte, inmenso y rojo, los observaba.